Amigos, bienvenidos al programa del día de hoy. Les saluda el doctor Edwin Ibarra, como siempre, qué gusto. El programa de hoy tiene la particularidad de hacer una reflexión sobre la vida. Y especialmente si somos empresarios, necesitamos de alguna manera tener un contexto de qué es lo que estamos haciendo, qué tanto vale la pena muchas veces hacer lo que estamos haciendo. Y hay algunas preguntas dolorosas que uno debe de hacerse generalmente cuando está en el proceso de crecer, en el proceso de mantenerse sobre la marcha. Y este proceso conlleva de que algunas veces nos hagamos cierta clase de preguntas, por el hecho de que muchas preguntas tienen una respuesta no fácil, sino una respuesta que hay que analizarla. Lo que quiero contarles hoy son de las historias del rey Salomón, el rey más sabio que ha existido. Cuando él escribe esto, él obviamente está casi en el ocaso de su vida. Ha pasado muchas cosas, han pasado muchas historias, y él empieza, como siendo hombre sabio, que eso es lo que pasa con los sabios, empiezan a reflexionar. Porque si algo distingue a una persona sabia es justamente la capacidad de reflexión que pueda tener. Y en la reflexión, por supuesto, está el cambio. Cuando uno no reflexiona, sigue en la misma ruta, pero cuando uno se cuestiona y se pregunta y hace esas preguntas dolorosas, ¿para qué estoy aquí? ¿Vale la pena que siga haciendo lo que estoy haciendo? En fin, muchas cosas que se preguntan en la vida, y esto hace que de alguna manera nosotros tengamos un barco o un rumbo de nuestra barca. Voy a leerles algunos de los escritos del rey Salomón contenidos en un libro que se llama Eclesiastés. Este libro es uno de los clásicos libros de prosa, de poesía que el rey Salomón escribió. Y déjeme irle comentando en algunas porciones salteadas que quiero tomar en consideración. Dice: entonces decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres. Él está pensando. Pero tampoco a esto le encontré sentido. Y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven para nada. Ahora, esto tampoco hay que tomarlo literal. Él está haciendo un análisis de que al final de cuentas los placeres pasan. No olvide que él está hablando casi en el ocaso de su vida. Ahora, yo no quiero o no creo que nosotros tengamos que llegar al ocaso de nuestra vida para poder hacer análisis de si lo que estamos haciendo en realidad vale la pena. Usted que se dedica a ser empresario profesional, la pregunta aquí es: ¿vale la pena todo lo que estoy haciendo? Y él habla de los placeres para empezar. Y por supuesto aquí vamos a mencionar muchos de ellos. Pero de entrada él está concluyendo y dice: esto no vale la pena, es una locura. Los placeres son una locura porque al final de cuentas los placeres son momentáneos. Dice: hice la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Mucho vino, borracheras, que es lo que muchos hacen, y cometer las más grandes tonterías. Quería ver qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Pero hice esto obviamente sabiendo lo que hacía. O sea que de alguna manera él tenía un pie en la sabiduría y un pie en la prueba de ver cómo funcionaba todo esto que él está mencionando. Nunca perdí el control de la situación. Todo lo hice en grande. Aquí empieza él a describir sus logros. Y note cómo los logros no son pocos, porque estamos hablando, obviamente, no del... el nombre, no de un Juan Pérez común que lo vemos en el mercado, que lo vemos, no, estamos hablando del gran rey Salomón, a quien Dios dotó de mucha sabiduría. Y él dice: construí mis propias casas,
mis propios viñedos, construí o cultivé mis propios jardines y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. Mandé construir represas de agua para regar los árboles que allí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas y también tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Llegué a tener montones de oro y plata y me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí y gocé de todos los placeres humanos, pues tuve muchas mujeres. Entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió, disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Ahora, ¿alguien ha llegado a hacer todo esto? Yo creo que no. Un poco a las personas que quizás se han dado el lujo de hacer todo lo que quisieran. Pero él está hablando en un sentido real. A lo que quiero llevarlo yo es a que usted reflexione si lo que está haciendo, si todo lo que está haciendo vale la pena perder su familia, vale la pena perder su salud, vale perder las relaciones entre amigos, las relaciones interpersonales. ¿Qué tanto vale la pena lo que estamos haciendo? Él construyó, él hizo, tuvo mujeres, tuvo placeres, tuvo borracheras, sembró, cultivó, hizo canales, introdujo pozos para poder regar todo, en fin, todo lo que usted... Y luego, para todavía ser más explícito, dice, hice todo lo que yo quise. No hubo cosa que yo dejara de hacer, porque todo lo hice. Todo, al final de cuentas, tuve la posibilidad de hacer cualquier cosa que se me ocurrió, porque era un hombre sabio, porque tenía todo el poder y porque además era muy rico. Tremendo, ¿no? Llegar a esta situación en donde, ¿qué queda después de? Y él sigue diciendo que todo esto es una locura, que todo esto es vanidad, que al final de cuentas todo lo que se haga, todo se queda. Y de alguna manera todo esto tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar que la vida es de momentos y que el Creador nuestro ha dejado seguramente, y que lo vamos a revisar en un momento, la capacidad que nosotros tengamos de disfrutar y gozar. A lo que quiero ir es que esas preguntas dolorosas que uno debe hacerse cada vez que pasa una época difícil, cada vez que entra en una época feliz, cuando hay transición, es cuando uno tiene que reflexionar. Incluso muchas veces hay que reflexionar antes de que las crisis lleguen. Hay un pasaje, creo que es Eclesiastés, que menciona y dice: en el tiempo de la alegría gózate, y en el tiempo de la angustia considera. Es decir, reflexiona. Porque eso justamente es parte de lo que nos hace ver el tiempo de la angustia. Y uno tiene que hacer como un backup, o no sé, un retroceso, mejor dicho, de los antecedentes de la vida de uno, de cómo hemos llegado hasta el día de hoy y en qué situación hemos llegado, y cómo Dios nos pudo haber librado, nos libró de ciertas situaciones, y también de cómo Dios nos pudo haber librado de situaciones difíciles, y cómo hemos llegado, a pesar de las situaciones malas que nos han ocurrido en el transcurso de la vida, finalmente no han sido malas, solo son lecciones. De alguna manera no podemos juzgar las cosas solo como buenas o como malas, sino como lecciones. ¿Qué lecciones aprendimos de ese proceso en el cual pasamos? Y cuando esto pasa y cuando nosotros nos encontramos ante una situación de este tipo, nos damos cuenta de que reflexionar es lo mejor que nos puede pasar. Por eso mencionaba el pasaje: en el tiempo de
angustia, considera, piensa, reflexiona. Y esto es lo que nos está hablando. No nos está diciendo no hagan nada, no disfruten nada, todo es basura. No, está diciendo que nuestra mente debe estar en cosas más celestiales que terrenales. Porque finalmente lo terrenal termina quedándose. Y luego quiero resaltar esto. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho. Ya les dije yo cuáles fueron los antecedentes del rey Salomón. Y en todo el trabajo que me había costado hacerlo. Y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Puede atrapar el viento con la mano, puede agarrar con la mano un poco de viento, ya se le fue. Querer construir un montón de cosas en la vida muchas veces es como querer atrapar el viento. Y esto es lo que dice aquí el rey Salomón. Dice, me di cuenta de que nada de todo esto tenía sentido, todo había sido como querer atrapar el viento. Porque en esta vida, dice, nadie saca ningún provecho. Dice, como yo era el nuevo rey y no podía hacer más de lo que ya estaba hecho, me puse a pensar en lo que significa ser sabio y ser tonto. Entonces me di cuenta de que ser sabio es como andar en la luz, y aquí hay una luz importante al tema que quiero dar, que estoy compartiendo el día de hoy. Dice, me di cuenta de que ser sabio es como andar en la luz y que ser tonto es como andar a oscuras. Pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada de nada. Aquí hay una gran diferenciación en la vida de muchas personas. Porque hay muchas personas que pueden ser muy inteligentes, pero poco sabias. No olviden que la sabiduría es la aplicación de la inteligencia. Y entonces analiza y dice, el sabio anda en luz, porque el sabio sabe lo que hace. Y ojalá nuestra vida pudiéramos gobernarla de acuerdo a la sabiduría. Si pudiéramos nosotros de alguna manera gobernar nuestra vida con sabiduría, reflexionar de nuevo todas las cosas y pensar en que nosotros realmente podemos ser hombres sabios. Y al tener la sabiduría, obviamente, como dice el rey, sabemos de todo. Porque el tonto no sabe nada de nada. Está perdido, está en oscuridad. Así que entre la sabiduría y la no sabiduría nos encontramos con la luz. Yo tengo algunos reflectores aquí frente a mí que me alumbran para que yo pueda mirarme. La sabiduría, de alguna manera, son como esos reflectores que uno tiene enfrente para que lo iluminen. ¿Sabiduría para qué? Y aquí eso uno tiene que analizar, porque muchas veces el no disfrutar la vida tiene que ver con la poca sabiduría. Sabiduría en tu matrimonio. Y yo creo que por ahí podríamos empezar. El hombre sabio, en este caso la mujer sabia, dice que edifica su casa. Mas la necia con sus propias manos la destruye. El hombre sabio gobernará a las naciones. El hombre sabio tendrá riquezas. De hecho, hay un proverbios que dice que en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. Pero en la casa del necio de todo hace falta. Yo siempre he dicho que en la casa del necio abundan los malos olores y la pobreza. De tal manera que gobernar, tener sabiduría para gobernar las finanzas, tener sabiduría para gobernarse a sí mismos, tener sabiduría para gobernar una nación, tener sabiduría para gobernar incluso cuando uno va manejando sobre una carretera. Todo esto en general nos hace ver de que la sabiduría es como luz en el camino. El gran salmista David, también el padre del rey Salomón, decía, lámpara es a mis pies tus dichos.
tus mandamientos, lo que tú dices, para mí se convierte como en lámpara. Porque cuando entendemos eso, que la lámpara está para alumbrarse, el sabio entonces termina entendiendo que sí necesita algún grado de sabiduría. Ahora, resalto esta parte. Me di cuenta de que todos tenemos un mismo final. Aquí hay un punto que a veces puede tomar cierto grado de decepción, cuando él dice, tanto el sabio como el tonto, todos tenemos un mismo final. ¿Dónde vamos a parar? Eso es una cuestión de sabiduría. Pero al final de cuentas, todos morimos. Eso es lo que quiere decir. Se nos acaban la vida. 70 años. Y a los más fuertes, 80. Usted sabe que el promedio de vida a nivel mundial son 83 años en las mujeres y 80 años en los varones. Porque de alguna manera todos terminamos igual. Pero la diferencia va a ser la calidad de vida que nosotros vivamos. La clase de vida que nosotros tengamos acá sobre la tierra va a determinar muchas veces la calidad de vida que nosotros podamos llevar. Pero toda esa diferenciación la puede hacer la sabiduría. El ser hombre sabio, mujer sabia, va a hacer la diferencia en su totalidad. ¿De qué sirve entonces que nosotros estemos enmarcados de construcciones, que nos emborrachemos, que construyamos viñas, palacios, casas, autos, que tengamos mujeres, que tengamos hombres, que tengamos cuantos hijos, en fin, todos los gustos que usted quiera darse en la vida, lo que va a marcar la diferencia va a ser la sabiduría. La sabiduría definitivamente es eterna y hace que nosotros podamos ser diferentes. Entonces dice, así que me puse a pensar, ¿qué gano yo con ser tan sabio? Si al final de cuentas moriré igual que los tontos. Esto no tiene ningún sentido. Él está pensando, si usted quiere, hasta un poquito depresivo, de que no hay diferencia. Como los sabios mueren igual que los tontos, y como todo se olvida con el tiempo, después nadie vuelve a acordarse ni de unos ni de otros. Y esta es una gran verdad. Muchas veces nosotros podemos conservar la memoria, incluso de nuestros familiares, hasta cierto grado. Pero yo les aseguro que yo puedo recordarme de mis abuelos con quienes yo conviví en una forma muy frecuente. Pero mis hijos es probable que de mis abuelos no tengan ni siquiera la más mínima idea. ¿Por qué? Porque a estas alturas del partido ya pasaron años. Entonces, Salomón dice, el sabio y el tonto se mueren igual. No importa lo que haga, todos se mueren igual. Todos serán olvidados conforme pasa el tiempo. A menos que deje un legado expansivo que todo el mundo pueda recordarlo. Entonces se dará cuenta que sí, que eso puede hacer. Ahora, y él entonces viene y dice, como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. Y ahí es un serio problema que nosotros podemos tener al no encontrar razón de vivir. Y eso es lo que muchas veces lleva a alguien a un suicidio, a vender la empresa, a divorciarse, porque aborrece la vida. Como que es triste la vida, ¿no? Pareciera desde el punto de vista del rey Salomón, que había tenido todo, como que ya no hay nada más nuevo que hacer. Y esto es importante entenderlo. Él dice que aborreció la vida. Yo espero que usted no esté en ese rubro de personas que estén aborreciendo la vida. Viene marcada por las cosas que nosotros podamos hacer. Lo cierto es que nada tiene sentido. Todo es como querer atrapar el viento. Vuelve y repite otra vez el mismo concepto. También terminé por aborrecer el haber trabajado tanto en esta vida, pues el fruto de todo mi trabajo tendrá que dejárselo a alguien a quien reinará después de mí, sin importar que este nuevo rey fuera sabio o tonto. Realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con todo lo que tanto trabajo nos ha costado llegar a tener.
El apóstol Pablo dijo, nada trajimos y por supuesto nada nos llevaremos. ¿Por qué? Desnudos venimos y si mucho nos enterrarán con un traje, el más nuevo que tengan ahí, que se vaya a podrir junto con nosotros. Eso es el final de la vida para muchos. Muchos han caído en esto, han aborrecido la vida. Han caído en una situación de estrés, de depresión, de ataques de pánico y todas las cuestiones emocionales que puedan yo mencionarle, todo el libro de psicología. Todo esto ha cambiado y se ha transformado. Y el hombre dice, qué pena de veras haber trabajado tanto. Y que todo al final de cuentas, todo esto ha cambiado y se ha transformado. Y el hombre dice, qué pena de veras haber trabajado tanto. Y que todo al final de cuentas se quede y que alguien más lo tome, sea sabio, sea tonto, y sin que le haya costado. ¿Se da cuenta que muchas veces trabajamos tanto como empresarios, trabajamos tanto por cosas que no valen la pena, por situaciones de la vida que de alguna manera nos dejarán de existir, nosotros dejaremos de existir, la gente continuará con su vida y de alguna manera nosotros dejaremos cosas que algunas veces casi nos morimos, nos costó mucho la salud, nos costaron las relaciones, pero al final de cuentas se quedó y todo se queda. Usted va al hospital y ahí no puede meter su carro, no puede meter a veces ni su celular, mucho menos a su mujer, sus hijos, sus casas. Ojalá todo se pudiera meter en un solo, no se puede hacer nada de eso. Él dice, esto fue un duro trabajo para mí. Saber que construí tanto y todo le quedará a otra persona. ¿Qué nos queda entonces? Y aquí viene el tema que hemos querido considerar el día de hoy. Una vez más, dice, me desanimó el haber trabajado tanto en esta vida. Resulta que algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y experiencia, tan solo para dejarle todos nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselos. Él está depresivo, ¿eh? Por favor, quiero resaltar esto. Esto será o está muy mal y no tiene ningún sentido. Después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo?, pregunta él. Y él mismo se responde y dice, nada, absolutamente. Nuestra vida está llena de dolor y sufrimiento, ni de noche logramos descansar. Esto no tiene sentido. Entonces viene aquí el consejo práctico, lo que hemos llamado la sabiduría mínima, es decir, lo que en realidad a nosotros nos corresponde hacer, qué es lo que nos toca, la mínima felicidad, como hemos llamado al tema del día de hoy. Y él dice, no hay para el ser humano más felicidad, escuche esto, que comer, beber y disfrutar de su trabajo, pues he descubierto que también esto es un don de Dios. Y aquí parece que es donde se centra el asunto. No que usted se engorde de tanto comer, no que se emborrache de tanto tomar. Él dice comer, beber y disfrutar de su trabajo, porque esto es un don de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la vida es de momentos y que los momentos, por supuesto, hay que aprovecharlos y disfrutarlos. Los momentos en la vida de alguna manera van marcando nuestro frenesí, nuestro caminar, van marcando lo que nosotros somos. Quiere decir que aprovecha cada momento de tu vida y disfrútalo. Cada situación que pases, disfrútalo. Estás con tu mujer, disfruta a tu mujer. Estás con tus hijos, disfrútalos porque se van. Tu mujer se va y se muere. Tu marido se va y se muere. Tienes un carro nuevo, disfrútalo. No guardes cosas para mañana.
para una ocasión especial, cuando en realidad el día ya es una ocasión especial. Aprenda a disfrutar la vida. Estamos en medio del coronavirus. Aprenda a disfrutar estar en su casa. Yo amo estar en mi casa. Amo estar con mi familia. Me encanta. Porque es lo que siempre me quejo cuando estoy trabajando, que me hace falta tiempo. Y ahora lo tengo. Nunca había estado tanto tiempo tan cerca y haber disfrutado tanto la compañía. Estar en compañía, estar en comunión, nos permite de alguna manera disfrutar la vida. Disfrutar la vida por sobre muchas cosas. Disfrutar la vida por todo lo que nosotros hagamos. Cada momento. Y por eso aquí viene una reflexión muy importante. Perdone a quien deba perdonar. Perdone a quien lo ofendió. Perdónelo. ¿Por qué va a pasar si la vida es tan corta, si es tan trabajosa, si todo lo que hagamos se va a quedar con alguien más? Todo lo que construyamos finalmente lo entregaremos a otra persona. ¿Qué pasará entonces con la vida? Disfrutémosla. Comer, beber y disfrutar del trabajo dice que es un don de Dios. Ahora, nadie come ni disfruta sin su consentimiento. Quiere decir que a quien Dios no le dio el don, aunque tenga todo, no lo puede disfrutar. Por eso es que no es menester llegar a tener riquezas millonarias para disfrutar la vida, porque es posible que hay muchos que no van a llegar a ser millonarios porque pues la experiencia, la sabiduría no la tienen para llegar a eso, aunque la pueden adquirir. Tampoco estoy diciendo que sea un conformista y se quede con lo que ya Dios le dio y acepte la voluntad de Dios de una forma así estoica, sin moverse. No, estamos hablando de ser muy proactivos con aquellas cosas que nosotros querramos hacer. Ahora, Él dice que muchos no tienen ese don. Y dice, a quien le agrada, Dios le concede sabiduría, ciencia y alegría. Sabiduría, ciencia y alegría. Pero al pecador le impone, escuche esto, la tarea de recoger y acumular para dejárselo al que agrada a Dios. Y él dice, también esto es ilusión y vanidad. ¿Qué te queda entonces? Disfruta lo que Dios te dio. Lo que tienes el día de hoy, eso conviene disfrutarlo. Lo que tienes el día de hoy, lo que Dios te concedió, es poco en este momento. Pablo dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Con todo, estoy contento y estoy agradecido. ¿Estás agradecido el día de hoy? Bueno, ¿qué te parece si oramos? Si tu vida ha sido de cuadritos y ha sido muy complicada, hoy puede cambiarse porque Dios es el que te da el don de comer, de beber y disfrutar de tu trabajo, porque dice, porque esto es un don de Dios. Y ese don viene reflejado para todos nosotros, para todos aquellos que hemos decidido de alguna manera encaminarnos en sus caminos, en su palabra, en sus mandamientos, en sus prescripciones, en lo que Él nos dice. Entonces, si le agradamos a Él, la felicidad sí es parte, a pesar de todo lo que sufrimientos que van a haber alrededor, aún en medio de esto, Dios te permite disfrutar. Te lo digo por experiencia. Después de pasar sufrimientos grandes, muy terribles cerca de la muerte, Dios permite disfrutar la vida. Oramos. Padre, gracias. Gracias por la vida, Señor. Hoy declaramos la vida, celebramos la vida. Celebramos la vida porque de alguna manera, Señor, tú eres el que nos da el don para disfrutarlo. Te lo agradecemos, de veras inmensamente te lo agradecemos por Jesús, porque solo a través de Él podemos disfrutar de la vida. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Muy bien, gracias por habernos acompañado al programa del día de hoy. Hemos querido llevar un programa que lo haga reflexionar,
espero haber logrado el objetivo de esto. Bienvenidos a la próxima semana para un próximo programa. Hasta pronto.